Y antes de darte las gracias, eh, a María Andrea hoy hospeda esta reunión. María Andrea García Medina es compañera, en realidad es creadora de la red transdisciplinaria de duelo perinatal. Este viernes vamos a tener un encuentro con ella y también un Zoom, así que están invitadas, invitados si les interesa este tema también. Y ahí puse en el chat un link, porque todas las actividades de la Semana del Contacto Nutritivo son a beneficio. Digamos que ustedes no pagan para verlo, Daniel, pero pueden donar. Hay 4 hogares este año a los cuales pueden donar. Yo acá en el chat puse un link, si ya quedó muy arriba lo voy a volver a poner, que ahí cliquean en ese link y se descuelgan 4 hogares con los que colaboramos este año. Todos los años colaboramos con distintas instituciones y, y ahí eligen, cada hogar lo hace de una manera diferente. Inclusive, por ejemplo, si conocen a Amaranta, además de que necesitan que donemos algo de dinero, que un poquito que done cada uno es un montón para ellos, ¿no? A veces uno dice, este poquito nos sirve y un poquito más un poquito más un poquito es un montón. Y también necesitan pañales, por ejemplo. Entonces, si se conectan con ellas, con ellos, yo ahí pongo de nuevo el link, ese Linktree, lo pueden cliquear y ver de qué manera donamos y hacemos entre todas, entre todos, colaboramos con hogares que están albergando bebés y niños y niñas. Gracias. Gracias infinitas por estar acá. Bueno, gracias Liz. Es cierto que te conozco hace 27 años y hace 27 años lo que planteabas de la gestación, el parto y la niñez era de vanguardia en ese momento, ¿no? Y bueno, por ello siempre apoyo el trabajo que haces, que me parece que en estos momentos más que nunca hay que hacer una práctica de la solidaridad así cotidiana, ¿no? Bueno. Y tenemos este tema general, muy general, y hablando con Liz, ella me decía que es cierto que la palabra contacto tiene varios sentidos, ¿no? Es polisemántica. Se puede referir a lo más directo, que implica piel-piel, que implica la relación de contacto con las múltiples formas de contacto que hay, que es nada más que un título, ¿no? Hoy tenemos el toque, la fricción, las distintas formas que hay de contactar con el otro. Y entonces pensé en partir desde lo que son las manifestaciones corporales, que desde ahí entiendo la corporeidad, entiendo el concepto de corporeidad a partir de la voz, el tacto, la mirada, los sabores, la escucha, la actitud postural, los gestos, el rostro, las praxias, algo que es tangible, visible, posible de señalar. Y pienso el cuerpo siempre en relación. O sea, yo puedo pensar el organismo haciendo una abstracción y puedo pensar, por ejemplo, las partes de la anatomía. No podría pensar al cuerpo como partes. En todo caso, si hay algo sobre la piel, podemos llamarlas zonas. Y son zonas que tienen historia. Zona es un nombre que viene etimológicamente, de ahí deriva la palabra cinturón, ¿no? Pareciera ser que una zona es un lugar limitado que en algunos momentos ajusta algo, marca algo de nuestra historia. Y todos tenemos en nuestro cuerpo zonas que a veces las conocemos, pero siempre las sabemos. Saber en cuanto a experiencia sensible de vida. Saber ligada con el sabor, con el haber probado. Daniel, se te muteó, tenés que habilitar el micrófono nuevamente.
Y quería comenzar con la voz, esto que estamos recibiendo y escuchando, quizás no con una claridad total como nos da la presencialidad, pero es lo que tenemos, lo que nos acerca. Y la capacidad que tiene la voz de representarnos de alguna forma, ¿no? Y de contener al otro. Hay en internet un video de un bebé recién nacido que llora, que está apoyado sobre una mesa, y se escucha la voz de su padre, que le dice, no, no llores, en inglés, ¿no? Inmediatamente la bebé deja de llorar, ¿no? Pasa un ratito, vuelve a llorar, y la misma voz de ese padre que le habla, y deja de llorar, ¿no? O sea, lo que representa la voz, y esa voz tan particular que armamos cuando hablamos con un bebé. No es la misma voz que utilizamos en otras situaciones. Y construimos además otro tipo de rostro. Están marcados, tienen la marca de identidad de la ternura, que es muy diferente a otras situaciones. También el contacto, y así como podemos decir que la voz contiene, podemos decir que el contacto mira. Cuando baja una escalera y se corta la luz, inmediatamente van las manos ahí a tocar, a buscar salvación, algún dato. Son muchas las civilizaciones que han relacionado el ojo con la mano. El Inca Huiracocha de Perú tiene un ojo en la mano, la representación. Hay manos fenicias que tienen un ojo también impreso. Bueno, y la lectura en braille, si nos enfocamos a eso, es un tipo de tacto que lee, ¿no? que plantea una lectura. También el tema de la mirada, que la mirada nos contacta, usamos ese término, un contacto visual, decimos, y más aún en un fenómeno muy particular que es mirar a los ojos al otro. Es algo raro, es algo que no hacemos con todos, que cuando miramos a los ojos. Bueno, puede ser un adulto con una mujer, un hombre, una criadora, un criador con el bebé, que se miran a los ojos. También puede ser dos enamorados, o también puede ser dos personas que se van a pelear. Antes de pelear hay una mirada fija en los ojos del otro. Pero la persona que habla, incluso, salvo que sea para retar, no mira a los ojos al otro, sino que habla y se expone, y es el otro que lo mira a hablar, ¿no? Eso sería el contacto con la mirada. Y tenemos también el sabor, que de alguna forma, a partir de los sabores, identificamos objetos. Tiene un carácter cognitivo, de repente, el sabor. Término re especial, porque proviene de saber, y nos dice que, bueno, que en cuanto a saber, el que tiene experiencia es el que ha probado, el que tiene autoridad es el que ha probado. Alicia Fernández siempre decía que si viene alguien y me dice, préstame el coche que conozco manejar, yo no se lo presto. Si me dice sí sé, y sé da poder de uso desde un lugar, ¿no? Y también el hecho de la escucha, que es tan particular. Cuando digo escuchar no digo oír. Hasta hace no tanto, algunas leyes de la infancia las acaban diciendo el derecho de ser oído, cuando en la realidad yo puedo oír sin escuchar directamente. Puedo, digamos, escuchar es alojar al otro, darle un lugar, estar dispuesto a recibir lo que dice, ¿no? Y en muchos casos, en líneas generales, casi en la mayoría, armamos una voz a partir de algunos que nos escuchan. Y que nos escuchan no con una escucha correctora, sino con una escucha que recepciona, que recibe, sin corregir. Entonces imagínense un niño que comienza a hablar y continuamente lo están corrigiendo, es probable que deje de hablar y que no hable. También lo que es la actitud postural. La actitud postural nos anuncia algo. La postura es más neutra, la posición también. Yo puedo darle connotaciones,
pero en la actitud está la preparación de un acto y al mismo tiempo un campo de expresividad. Leyendo lo actitudinal del otro, encuentro una relación. También lo que son los gestos expresan, ¿no? Ponen afuera algo que está adentro, algo que expresa hacia afuera. Por otro lado, bueno, dentro de los gestos expresivos hay algunos de ellos son muy significativos. Uno es el de unir las manos, el de tomar una mano con otra mano. Es muy común que a partir que afloja, digamos, se disuelve un poco esa tensión que a veces crea los reflejos que ubican al niño en una posición de esgrimista, donde puede mirar una mano y otra mano, pero no las dos juntas. Hay un momento que se unifican las manos y crea cierta sorpresa poder tocar con una mano a otra. Lidia Coriat dice que al juntar sus manos une dos hemicuerpos que estaban separados, ¿no? En estos días de pandemia, muchos niños tuvieron que fregar sus manos, unirlas y juntarlas con el alcohol. Para algunos nos dimos cuenta que lo difícil era hacer esto, o sea, en lo interdigital, introducir los dedos en la mano de esta forma, que les costaba mucho trabajo. Y como gesto expresivo, tomarnos las manos, también lo hacemos en momentos que estamos inseguros. Nos tomamos de las manos, ¿no? Y también hay una expresión que sería esta, la de fregar las manos, ¿no? Donde uno se preguntaría qué sentido tiene. Bueno, quizás tiene el sentido de estar unidos, de estar también agarrados de esto. Y el rostro, como otras de las manifestaciones corporales, que es básico en la comunicación y al mismo tiempo representa nuestra identidad. Por la voz y el rostro reconozco al otro de una forma audible y visible, ¿no? Y la voz comienza a tener un efecto importantísimo en los primeros tiempos, cuando se le habla al bebé, que aún no puede decodificar el lenguaje alfabético, el lenguaje semántico, pero de cualquier manera recepciona lo que es la voz. Tiene lo que podemos llamar una escucha reducida, como conceptualmente, ¿no? Y hace algo que es muy difícil, escuchar solo la voz. Más, cuando yo digo escuchar, la mayoría de la gente piensa en escuchar el lenguaje semántico, pero no en escuchar la voz. Pareciera que lo alfabético, lo semántico, el lenguaje articulado, hegemoniza todo, ¿no? Pero hay otro tipo de escucha que es el de la voz. Y esto se presenta tempranamente lo que podemos llamar una lírica del lecho, ¿no? Donde la criadora, el criador canta algo en la noche, algo que le permita al niño entrar en sueños, ¿no? Y en ese canto el oído comienza a corporizarse, digamos, empieza a recibir en la forma más sutil, que es una melodía, el lenguaje semántico, ¿no? Y le permite casi palpar las palabras. Hay una frase de García Lorca que quiero leer. García Lorca, poeta español, fusilado en España, injustamente. Dice: el sueño acude con el ritmo solo y la vibración de la voz sobre ese ritmo. La canción de cuna perfecta sería la repetición de dos notas entre sí, alargando sus duraciones y efectos. Pero la madre no quiere ser fascinadora de serpientes, aunque en el fondo emplee la misma técnica, dice García Lorca. Sería bueno trabajar con la palabra aérea, sería bueno trabajar, por ejemplo, con un coro de lectores, de niños que lean cantando de alguna forma. Yo creo que para más de uno va a ser un alivio leer cantando. Hay muchos niños que tienen disfluencia, que tienen tartamudez, pueden cantar sin tartamudear.
había que fomentar ese coro lector, que creo que hay coros lectores. La canción de cuna entonces prepara al psiquismo para soñar la noche, y cantarle a un niño es corporizar el oído. Ahora, claro que las primeras relaciones son de un contacto piel a piel, en los mejores casos, ¿no? Y podemos hablar de un sostén, o sea, como la primera necesidad del niño no es ser higienizado ni que lo vacunen, su primera necesidad es poder recuperar un continente que lo albergue, que le dé lugar. Y ahí aparecería el sostén, ¿no? Y cuando digo sostener, no digo tener. Una cosa es tener y otra es sostener. Hay un micrófono abierto. Cuando digo sostener, me estoy refiriendo a un acto totalmente distinto a tener el peso del uno en los brazos del otro, ¿no? Para poder sostenerse se requiere de una acomodación del cuerpo del adulto. El cuerpo del adulto de alguna manera es una corporeidad con posibilidad de ser moldeada por los movimientos del bebé, ¿no? Y ese primer sostén, que llamo sostén de pecho, permite que el niño apoye la cabeza en el reverso del codo, como la primera almohada anatómica. Si pensamos el cuerpo desde la anatomía, vamos a poder decir que se tosa en el reverso del codo o que se estornude ahí, o que se salude al otro. Pero si lo pensamos en crianza, debemos respetar ese lugar como el lugar donde la cabecita del niño se apoya. El tema del pliegue del codo son esas zonas que no tienen nombre anatómico específico, ¿no? Hay varias así que no lo tienen muy claro, y son interesantes por eso, porque no han sido nombradas. Una forma de sostener también, que podemos diferenciarla, ya no es con el niño, con el bebé horizontal, sino que es más en una vertical. Es un sostén que se apoya en el pecho del adulto, y que la almohada que va a constituirse es esta, la almohada del hombro, la cabeza va en este lugar, ¿no? Y ahí, bueno, nuevamente, nuestro cuerpo nos damos cuenta que está preparado para recibir a un bebé. Y está preparado para abrazarlo. Si no tuviéramos la flexión del codo, si nosotros hacemos el ejercicio de levantar nuestras manos, agarrarlas, encontramos que se forma un hueco. Este es el hueco donde entra otro en un abrazo. Y cuando nos abrazamos quedan estos dos huecos para ubicar las dos cabezas. O sea que de alguna manera la corporeidad, el encuentro con el otro fue tallando esta anatomía, ¿no? que nos permite todo esto. Al mismo tiempo también podemos pensar que el adulto, el cuerpo de las mujeres y los hombres que participan en la crianza, funcionan además como un termómetro, ¿no? Porque cuando yo he visto en muchos momentos que para probar la lechita de la mamadera se la colocan en el dorso de la mano. Si hay que probar el agua de la bañera, con el codo. Si hay que tomar la fiebre, a veces también con el dorso, para no pasar la mano más caliente acá, ¿no? O sea que con distintas zonas del cuerpo, con la boca también se busca contactar. Entonces, bueno, en ese sentido, digamos, todo ese trabajo que se hace corporal es al mismo tiempo el proceso de corporización del niño, porque no nacemos con un cuerpo ya formado. El cuerpo digamos, se realiza dentro de un contexto cultural y con las personas que cumplen las funciones de crianza, ¿no? Voy a leer una frase de César Vallejo, que es un poeta peruano, importantísimo en Latinoamérica. Hay dos escuelas de poesía básicas. Una es
la escuela Neruda y la otra Vallejo, y él dice: mi madre me ajusta el cuello del abrigo no porque empieza a nevar, sino para que empiece a nevar, ¿no? Es interesante eso, porque los cuidados de la madre no solo que anticipan el frío, sino que provocan el frío, ¿no? Y este poder que el niño le adjudica al abrigo de su madre, lo prodiga, lo sitúa en un estado de confianza, que le confirma básicamente e importante que nada malo va a pasar, que hay alguien que está pensando en su temperatura, ¿no? Todo esto para llegar a la adolescencia y ver salir a un adolescente sin abrigo y no poder hacer nada. Es un problema. Entonces, como dijimos, el cuerpo tiene zonas, la anatomía está, digamos, diseñada por parte, hay interzonas, hay situaciones muy delicadas dentro de lo que es la corporidad. Y Paul Gilder ya hace muchos años tiene un libro Imagen y apariencia del cuerpo humano, publicado en 1950 acá en la ciudad de Buenos Aires, y lo que dice él es que la actitud hacia las distintas partes del cuerpo pueden obedecer al interés dispensado a nuestro cuerpo por las personas que nos rodean. O sea, la actitud que yo tengo en relación a mi corporalidad tiene una historia. No nace conmigo en épocas tardías, sino comienza a construirse de la manera que hay alguien que toma mis manos, que mira mis ojos, que acaricia mi pelo, que interactúa respetuosamente con mi corporeidad. Estamos hablando con Liz también, todo el tema de, digamos, declararse con derechos sobre el niño, de darle un beso, de tocarlo, de alzarlo, de hacer una cantidad de cosas sin darse un tiempo a pedir permiso, o a buscar un acuerdo específicamente, ¿no? Por ejemplo, el jugar no se puede hacer sin un acuerdo. Es justamente lo que es jugar, lo que es introducirse en ese espacio tan particular que es esa praxis que es jugar, implica un acuerdo con el otro. Que no siempre tiene que ser un acuerdo verbal, en algunas situaciones es un acuerdo más gestual. El niño muestra su disponibilidad, muestra su deseo, y en algunos casos nos hacemos más Primera infancia, voy a colgar ropa y... hacer nuestro deseo, ¿no? También podemos decir que el dolor se toca. El dolor se toca. Cuando uno se golpea, inmediatamente va la mano a esa zona. También nos agarramos el dolor psíquico, agarrándonos la cabeza. También ante algo que nos conmueve, llevamos las palmas hacia el pecho, que es el lugar de nuestra identidad. Cuando yo digo yo me toco el pecho, no es que me toco el codo o la rodilla, sino que tomo este lugar que en el desarrollo podría ser lo próximo hacia lo distal, lo que está distante. Y esto es lo más próximo que tengo, ¿no? Entonces, cuando sucede algo, uno puede observar cómo las manos van a situar, van a tomar ese dolor. Si eso no sucede, sería como para seguirlo en la niñez. Un niño que se golpea y no se toca, y no mira si se lastima, o no mira al otro, porque en la realidad la primera sensación de sabor, la primera sensación de dolor, la voy a encontrar en el rostro del otro. Es el otro que me dice cómo duelo. Si hay un niño que está con mamá, papá, los criadores en una plaza y se cae, lo primero que va a hacer es buscar en la dimensión, en el rostro del otro, la dimensión de su dolor. El contacto, el jugar con el bebé, las expresiones de afectividad nunca fueron validadas por el conocimiento científico en su totalidad. Watson, el creador del conductismo, tenía una prohibición expresa a las madres. Les decía que
que no sentaran a los bebés sobre las faldas, que no le dieran besos, que trataran de no tocarlo, que si tenían mucha necesidad, durante la noche le dieran unos besos en la frente. Parte de varias generaciones en Estados Unidos se criaron con esta conducta de separación del cuerpo del niño, ¿no? Tosquelles, un médico psicoanalista español, cuenta una historia de él estudiando medicina y que le decían que buscara algún niño y que hiciera 3 pruebas. Dentro de esas 3 pruebas tendría que encontrar él 3 emociones distintas y que buscara para eso a un bebé. Entonces, una de ellas era tomar a un bebé y lanzarlo al aire. Y sin ninguna preparación. Lo que se obtenía como resultado era miedo y en algunos casos terror, y una respuesta refleja que es la de agrupamiento, la de hacerse una bolita frente a esa barbaridad que hacía el otro. Otra de las emociones era tomar los 2 tobillos del bebé y aferrarlos contra la cama. Y al minuto el bebé estaba llorando y estaba, digamos, manifestando su malestar, pero al mismo tiempo su enfado. Eso lo consideraban el enfado. Y la tercera era acariciarlo, o sea, darle placer, y entonces aparecía algo placentero. El tema de las emociones a mí me ha preocupado siempre, y me ha preocupado siempre cuando la emoción se la pone a la par de los afectos y se la usa indistintamente entre emoción y afecto. Entonces voy a leer unos párrafos de un próximo libro, Psicomotricidad en la Infancia, que sale en 4 o 5 días, lo publica Paidós, y es un material inédito donde intento diferenciar lo que son las emociones y los afectos. Podemos decir que nacemos con emociones y que no nacemos con afectos. Estos se construyen en la relación con el otro. Podemos decir que la evidencia de los efectos de la emoción es notorio, es visible, es comprensible. Podemos plantear que la emoción es situada y es temporaria. El afecto es constancia. Está hecho con la permanencia de lazos sociales, familiares. El afecto es producto del vínculo, de ese anudamiento, porque la palabra vínculo en su origen quiere decir nudo. Yo diferencio bastante en lo que es una relación y lo que es un vínculo. Y dejo la palabra relación por una cantidad de situaciones que no son de la más íntima permanencia de uno en relación con otros. Acá utilizo la palabra vínculo en ese sentido, por eso hablo de ese anudamiento que enlaza a las personas en las relaciones íntimas, producto de la constancia fraternal, paternal, maternante, amorosa, como uno quiere llamarlo. Esos son los afectos. En el afecto está la historia de un vínculo. En la emoción está la historia de la humanidad. Dice Henri Vallon, el niño, por las emociones, pertenece antes a la historia de la humanidad, a la comunidad, pertenece antes a la comunidad que a sí mismo. Porque es por las emociones que el otro me reconoce en una primera instancia. El afecto es un sentimiento privado. La emoción puede ser un sentir colectivo. La emoción comienza, el afecto recomienza. La emoción es contagiosa, es pasajera, y puede ser invasiva, convulsiva, revulsiva, modifica la vida biológica, pone a prueba los mecanismos de defensa y de acomodación. La emoción cumple un rol en la construcción de la corporeidad.
en la medida que hay otro portador de una emoción que interpreta las emociones del niño, que las recepciona y le da un sentido. Ahora, si no están juntas las emociones y los afectos, estamos frente a un problema. Cuando uno conoce la historia o personalmente a personas que tienen rasgos psicopáticos, nos vamos a dar cuenta que se emocionan, pero que es muy difícil que puedan conectarse con afectos. Hitler lloraba cuando escuchaba a Wagner, y por otro lado realizaba lo que realizó. La emoción cumple un rol en la construcción de la corporeidad en la medida que hay un otro portador de una emoción que interpreta las emociones. Las primeras respuestas emocionales son respuestas generales, funcionan como una gestalt. En cambio, los afectos se enlazan en detalles, en zonas de valor histórico, en palabras. La emoción nos dignifica cuando no es un hecho aislado, una respuesta individual, sino cuando me emociono por y con el otro, cuando me emociono de otro emocionado. Y para terminar, la emoción afectada es aquella emoción que surge de un afecto, de una relación afectiva. Yo recuerdo una situación de afecto con otro y me emociono. A eso llamo una emoción afectada. Ahí estamos con estos conceptos, hay mucho más y seguro que ustedes van a coincidir con algunas cosas, con otras no. Y también el hecho, dentro de lo que es el contacto corpóreo, el contacto piel a piel, hay algo que sería como muy representativo, que llamamos caricia, ¿no? La caricia no tiene una búsqueda cognitiva. Cuando un médico palpa el cuello de una persona, con la punta de los dedos, busca alguna dureza, busca algo diferente a la normalidad de ese cuello, y lo hace a través de la palpación y con una búsqueda específica de algún signo que represente un malestar. Pero el que acaricia, como dice Levinas, yo utilizo una palabra del filósofo Emmanuel Levinas, él dice que la caricia no sabe lo que busca, ¿no? Caricia proviene de un término italiano y deriva de caro. Caricia viene de caro, de querido. Y debemos preguntarnos, ¿existe la caricia sin querer? ¿Se puede verdaderamente acariciar sin querer? ¿O lo que hacemos es otra cosa, ¿no? Y podemos pensar a la caricia como una forma del ejercicio de la ternura. Y en la caricia podemos pensarla como un viaje que se alimenta en el camino. La caricia está totalmente alejada, así como la mirada, como la corporeidad, de las lógicas de la eficiencia, donde se busca en el menor tiempo el mejor resultado, donde es importante el producto terminado y no el proceso, donde se busca el ahorro de materiales, donde el camino siempre es recto, nunca va a haber una curva. Entonces, en ese sentido, la caricia es un viaje que se alimenta a sí mismo. Y algunas cosas sobre la ternura. ¿Te parece que vamos bien, Liz? ¿Querías agregar algo? ¿No? Bueno, continúo. Voy a decir algunas cosas. Creo que todas nosotras, todos nosotros quienes estamos acá, me parece que a mí me honra estar escuchando algo que todavía no salió, Sí. que todavía no salió algo inédito tuyo, ¿no? Me parece que nos estás dando un regalo. Sí, sí. Claro, gracias, gracias. Bueno, yo una de las formas que tengo para pensar, el otro día lo decía en una charla que di para la ciudad de Córdoba, para la FEP, la Asociación de Psicomotricidad de allá, era que
y yo escribo para pensar, ¿no? No es que tengo la idea y la vuelco sobre el papel, como pensamos. El escritor en la realidad escribe porque ignora algunas cosas, y solo escribiendo uno se encuentra con obstáculos, y solo en esa escritura va abriendo esos obstáculos, los va resolviendo, ¿no? Esa es la forma que tengo en relación de escribir, ¿no? Entonces, en algunos casos necesito leerla porque las palabras son muy puntuales y si no se pierde el contenido, ¿no? Entonces, bueno, voy a tomar la ternura ligada un poco con la emoción también y decir que la emoción es un principio insustituible para reconocer la presencia de la ternura. Nos emocionamos frente a lo tierno y nos abre la puerta de la construcción del afecto. Yo no sé qué les pasa a ustedes, pero yo por suerte me sigo emocionando cuando veo a un bebé. Siento emoción frente a eso, ¿no? La ternura se hace viable por las emociones en la cual reconozco a un bebé como un semejante, a pesar de las diferencias, ¿no? Ustedes vieron que el adultocentrismo, si uno mira cómo llamamos a los niños, vemos que hay un efecto de adultocentrismo, ¿no? Decimos menores porque son menores de edad, menores que quién, que el adulto, ¿no? Decimos infantes porque no tienen palabras, decimos chicos porque tienen una estatura diferente, decimos pebete porque era una especie de trenza de telas que sacaba feo olor, y bueno, así podemos surgir. La palabra niño está más ligada a cierta aliteración, a cierta sonoridad, y la palabra infancia, que es muy linda, bueno, perdió ese efecto de comienzos, de por qué se la nombraba ya, ¿no? La ternura contrasta con la crueldad. La ternura nace ante la presencia de una cría, de una bebé, ante la presencia de los comienzos de la vida. La ternura se aloja en el ejercicio de las funciones de crianza, desarrolladas históricamente por mujeres, donde la feminidad dejó su marca, aportó sus ritmos y su regularidad. Si bien la ternura se liga con lo blando o flojo, digamos, valorando al mismo tiempo lo duro y tenso, esta es una fuente de creación de fortaleza. La ternura es una fortaleza, ¿no? El machismo descalifica y al mismo tiempo le teme a la ternura. El sentimiento de ternura es una condición necesaria para que el jugar no esté contaminado por la crueldad, representada por conductas sádicas. La ternura es necesaria para jugar con el bebé. Principalmente los juegos corporales son a veces un lugar donde se filtra esto, ciertamente cosas sádicas de parte de los adultos, ¿no? Tomar un bebé y arrojarlo al aire, un bebé de meses, bueno, por supuesto que es un juego que a partir del año y medio, 2 años, se hace con personas muy queridas que elevan y no sueltan, sino que elevan. Van a encontrar pilas de imágenes con mujeres principalmente que tienen un bebé y lo elevan, pero no lo sueltan. Si tomamos esa imagen y hacemos el trabajo de sacar al bebé, vemos a alguien que está mirando hacia el cielo, que está con los brazos alzados. Parece como una ceremonia, pero no es para arrojarlo al aire, sino que lo elevan. Por eso es una caída sostenida, ¿no? Y yo lo ligo con el tobogán en las plazas, ¿no? Las acciones de control y dominación se alejan de la ternura, las del cuidado y autonomía la presentifican. Frente a un bebé cuyas formas y proporciones son diferentes, las proporciones del cuerpo humano, genera el sentimiento de identificación y al mismo tiempo de ternura. En el bebé está la presencia y el proyecto. Hay quienes miran el proyecto y descalifican el aquí y ahora. Siempre es
por el porvenir de los niños, pero bueno, hagámoslo por los niños de hoy, no por el porvenir. Y a veces el colmo del adultocentrismo es decir que tiene un bebé adentro, un niño adentro, ¿no? Que ya sería todo. La ternura es una fortaleza donde la diferencia entra en diálogo. Lo repito, la ternura es una fortaleza donde la diferencia entra en diálogo. La ternura promueve el apego. El término ternura deriva de tierno y a su vez de ternera. Viene de los animales, ¿no? Por suerte también se está revisando la relación que tenemos con los animales, ¿no? Que es una suerte eso. Así como hay muy malas noticias en el mundo desde muchos lugares, desde el lugar de la ecología, bueno, y hay también algunas buenas, ¿no? También podemos decir que la contemplación, el diálogo y el jugar constituyen acciones donde la ternura se hace presente. La contemplación, el diálogo y el jugar. ¿Cómo defino la contemplación? La defino como ese estado de embeleso, donde no hay intercambios ni juego. Se mira al niño dormir, a la niña dormir, alimentarse, estar con un objeto que inspecciona. Y no es verlo, es mirarlo, es miramiento, es carga subjetiva de la mirada que mira pero que no ve. Eso para mí es la contemplación. También se produce un diálogo que es gestual, vocal, a través del rostro, compenetrado en un rostro aún naciente. Hay una mímesis, hay vocalizaciones. Diría Henri Vallon, buscando un término para esto, porque Henri Vallon que queda bastante conmovido en su momento, porque pareciera como que el niño desde muy temprana edad imitaba al adulto. No había todavía investigaciones en relación con eso, ¿no? Sassou, un discípulo de él, frente a su niño que saca la lengua, él saca la lengua y el niño le responde. Entonces va a preguntarle a Henri Vallon. Es seguro que Sassou estaba vinculado con Gesell y le habrá preguntado a Gesell. Y lo que va, digamos, trabajando de la escritura Henri Vallon y desde el trabajo clínico y el trabajo de observación tan riguroso que tenía, es decía, una imitación sin imagen. Otro era simple mimetismo. Y otro era movimiento concomitantes, ¿no? Que se va abriendo esta postura hacia que había algo concomitante entre uno y el otro, dando lugar a eso, ¿no? Yo lo que hice en estos tiempos, como ejercicio teórico y también práctico en algunos momentos, es no estudiar lo que el bebé copia del adulto, sino lo que el adulto copia del bebé. Porque tengo la sospecha que en la realidad es el adulto que imita al bebé, en muchas ocasiones. En relación a eso, escribí algo que dice así, se llama Espejos, y dice, un adulto por primera vez, una mujer, un hombre, quien esté en la crianza, acerca su rostro a la cara de un bebé. Ambos se miran. El bebé abre la boca y el adulto también. Algo del bebé está en el rostro del adulto. Acto seguido, el adulto, premeditadamente, abre su boca de forma significativa. El bebé repite la acción y el adulto vuelve a responder. El adulto se emociona. Se ha dado un intercambio. Su emoción no es solo porque el bebé responde a un movimiento de su boca, sino y principalmente porque el bebé toma algo de su rostro, lo espeja, ha encontrado en su rostro una referencia. Eso es lo que emociona.
Estas son acciones espejantes que participan de la construcción de un afecto. En el siguiente encuentro, repetida la acción, ya hay algo del adulto que está en el bebé. Nos emociona la duplicación, el acompañamiento. No solo ser espejo para el otro, sino también y al mismo tiempo ser espejo que se espeja en otro. Sentirlo y sentirme en él. Bueno. Indudablemente recuerdo mucho mi crianza y la crianza de mis 3 hijas, ¿no? En todas estas situaciones, y es por eso que a veces se emociona. Permiso, Bueno. Daniel, ¿vos crees, Sí. me surgió una pregunta, ¿vos crees que la ternura le fue negada mucho más al género masculino que al femenino en la crianza? Sí, sí, sí. Yo creo que sí, sí. Sí. Primero, bueno, por el distanciamiento que tenía con lo que era la figura de un bebé, ¿no? Era un distanciamiento también de las clases muy pudientes. Por ejemplo, un poeta Miloš, un poeta lituano, Miloš, conoció a su padre y a su madre y comió en la mesa a los 4 años, 5 años, ¿no? Porque era de rigor que había una nodriza que se iba a encargar del primer momento de la vida de ese niño. Y que los adultos en general jugaran con el niño aparece muy tardíamente. Y que lo reconocieran en las obras de arte con una diferencia notoria, en proporciones y todo, también fue tardío. El primer cuento que hay para niños es Caperucita Roja. Los demás fueron escritos para adultos y después se readaptaron para niños. Pero no había una idea de niño. Y junto con eso, dentro de una sociedad patriarcal, en algunos casos colonialista y capitalista, con todas las istas arriba, el lugar del hombre fue un lugar bastante, digamos, descalificado en relación a los niños y tampoco quiso asumir ese lugar. En muchos de mis libros está la experiencia de crianza mía. Yo a los 25 años era papá. Y tenía una relación muy intensa con mis hijas en la crianza. O sea, muchas de las cosas que escribí como juegos de crianza eran experiencias que yo tenía, ¿no? En ese sentido. Creo que en este momento el hombre, el varón, va ocupando un lugar, pero esto gracias a los movimientos feministas, en parte, o sea, no parte de una decisión del hombre, ¿no? De los movimientos feministas que han incorporado el tema del cuidado, han incorporado el tema de la relación con la naturaleza, y con el trabajo específicamente, ubicando a las mujeres, digamos, ligadas con el trabajo. Y en algunos casos hay varones que armaban cierta impostura, digamos, porque estaba mal que un varón hiciera tal o cual cosa, ¿no? Esto tiene que ver con eso también. Sí. Es un tema complejísimo, ¿no? Que está muy enraizado. Sí. Son 19:56. ¿Tenemos hasta qué hora, Liz? ¿Hasta qué hora era? Tenemos hasta las 7:15, 7:20, tenemos Vale. unos minutos más para Tendría compartir. otro tema más para tomar, que es el tema de la temporalidad. Es un tema muy complejo. Ustedes vieron que nosotros nos guiamos... Permiso, ¿vos lo conocés, Daniel, a Gabriel Federico? ¿A quién? A Gabriel Federico. No sé, me parece que no. Bueno, es musicoterapeuta
Y 8:30 tengo un vivo, así en el marco de la Semana del Contacto Nutritivo, Ah, con Gabriel Federico, hablando del contacto nutritivo y el rol del hombre. ay, qué lindo. ¿Hoy es eso? Sí. Sí, sí, sí. Ah, Ahora cuando... buenísimo, Sí. buenísimo. Muy bien. Qué bueno, qué bueno. Bárbaro. Bueno, dentro de este libro que sale ahora en días, hay un capítulo que se llama Relojes en la infancia. Este capítulo, que es Relojes en la infancia, toma el tema de la temporalidad, ¿no? Tomando en cuenta el ritmo, por un lado, como una de las formas de la temporalidad, que tiene su expresión en la forma primaria, digamos, de completud, incompletud, de presencia, ausencia, de lleno, vacío, de visible, invisible, de contacto, separación. Son ritmos opuestos. Entre los opuestos el tiempo fluye. Y pensé en 4 relojes, básicamente, que me podían servir para pensar la primera infancia. El primero era el reloj de arena, el tiempo que fluye en el recién nacido en estado de bienestar o completud. Puede compararse con el reloj de arena, en cuyo interior la arena fluye en continuidad hasta que se agota, produciendo la interrupción del fluido. Este corte interrumpe un ritmo que se mantuvo sin alteraciones. El registro de la temporalidad comienza con la ausencia. El fluir de la arena nos recuerda el fluir de la leche que emana del seno o del biberón hacia la boca que succiona, ¿no? Estoy pensando en esa imagen de algo que fluye de un lugar al otro. En este caso no por la gravedad, sino por la tarea que el niño hace de succionar, ¿no? Dice Balón, referido al recién nacido, que reacciona primeramente a impresiones de no completud, que responde a los instantes en que llega a faltar algo que formaba parte de su bienestar o de su ser actual. Dice que el niño y la niña están completamente acaparados al nacer en su capacidad, en su sensibilidad propioceptiva, pero principalmente lo interoceptivo es lo que golpea con más fuerza, ¿no? Entonces ahí pensé este reloj de arena como una forma para pensar esa primera instancia. El segundo pensé en el reloj de agua. Se llama clepsidra. Es un reloj donde deja caer gotas, son gotitas que van. Y pensé alrededor de los 6 meses, ¿no? Cuando el bebé adquiere un saber sobre los ritmos que ocurren en la casa, donde ya hay ciclos de hábitos cotidianos, y que aparece una unidad, que es la gota, puesta en una cucharita. Ya no es el succionar, el extraer de un lado, sino el recibir y hacer algo con eso. El movimiento de la lengua cambia, es distinto, inaugura una temporalidad diferente. Ya no hay algo que fluye, ¿no? No se trata de succionar, sino de recibir, de acoger, saborear y tragar. El otro reloj sería el reloj solar. Hay un momento que ya el bebé está grande y va tomando conciencia no solo de la interioridad del lugar donde habita, del sitio donde está, sino que hay un afuera, y que ese afuera tiene luz, y en algún momento aparecen sombras, y en algún momento aparece la oscuridad. Ya tiene un ejercicio en el interior de la casa, y sabe que cuando va a un lugar, que puede ser el lugar que se use en la cuna, a cierta hora del día, donde está más oscuro, es para dormir, digamos. Los espacios, en la medida que haya una casa, estoy pensando en una casa típica que a veces no la hay, pero esos espacios son de alguna forma marcadores de temporalidad.
Si el bebé está en la cocina, seguramente es para comer algo. Si está en el baño, o es para bañarse o para alguna actividad. Si está en el dormitorio, implica dormir en su cuarto. Bueno, hay acá algo de la temporalidad. Y lo que aparece es esas palabras, como se hizo la noche, llegó la noche, ¿no? La noche es algo que está, digamos, llegando en ese tiempo, ¿no? Y luego viene el reloj mecánico, el que conocemos, donde hay una esfera, donde hay una aguja que gira con la esfera. Un reloj que se sigue usando, pero cada vez menos, lo cual va a implicar que muchos prospectos van a tener que cambiar algo que tomaban como elemento orientador, que decía girar en relación a las agujas del reloj. Las próximas generaciones, de acá a 30 años, no van a saber qué es una aguja de reloj, porque ese reloj con aguja, y donde se espacializaba el espacio, ha pasado a otra situación, donde el espacio ya no se espacializa, sino que hay algo que con el segundero va marcando una hora específica. Lo cual es uno de los relojes menos poéticos. No he encontrado mucho que dar en eso, ¿no? Nosotros acá lo que podemos ver es el segundo en el instante. Y eso marca también un momento de la sociedad, en la cual es una sociedad que ha pasado de la discontinuidad de actos, de sucesiones de hechos que eran, digamos, que no eran sucesivos, a algo de la continuidad. Cuando digo continuidad es que hace 30, 40 años atrás no podías hablar continuamente en cualquier momento por teléfono, ni podías ver una imagen en cualquier momento, ni veías una publicidad en cualquier momento, en cualquier lugar y en cualquier serie, ni tenías algunos, digamos, comestibles en cualquier momento del año. O sea, había momentos que había y momentos que no había. Había momentos que se cerraba la televisión y la publicidad estaba prohibida, tal es así que Olmedo, que hacía una publicidad que decía, Savoy decía, en vez de decir ya voy, Savoy era una casa de bebidas, se lo prohibieron. Entonces vivimos en un momento de continuidad y de aceleramiento. Entonces el reloj digital está acomodado a esa situación donde el tiempo, digamos, es acelerado. Eso implica el borramiento de las pausas, de los intervalos y básicamente de las ceremonias. Porque cuando se abría una heladería, en la primavera, se limpiaba, se ponían flores y era un acontecimiento. Los acontecimientos ya no son tantos, ni hay esas ceremonias que implica comenzar algo o cerrar algo. En eso estamos. Otro tema largo que hoy no podemos, pero que va a estar en el libro que saco, que me preguntaban recién cómo se llama Psicomotricidad en la infancia, tiene un subtítulo que dice Poéticas de la crianza, lo saca Editorial Paidós en los próximos días, digamos, seguramente en octubre comienza la publicidad que van a hacer. Bueno, ya es tiempo, yo no sé si Gladys querés agregar algo, Liz, si querés agregar algo, decir algo. Andrea, ¿querías decir algo? Sí, primero le quería agradecer a Daniel por la profunda poética de toda su narrativa y la ternura de su expresión que nos fue calmando a todos. Yo siento que su voz fue el contacto que nos fue calmando, ¿no? Como es mecer la cuna, ¿no? Nos fue calmando. Es muy, muy hermoso escucharlo. Pero me quedaba pensando en la temporalidad, cómo se construye la temporalidad en el bebé, y si no se construyen relaciones de espacialidad, que es el cuerpo de la madre en el vínculo, y en relación a esos ritmos vitales de separación,
del cuerpo de la mamá, de las necesidades, ¿no? Esto de la lactancia, cuando la mamá luego empieza a ir a trabajar, los ritmos, ¿no?, vitales que en ese contacto y en esa separación del cuerpo de la madre, es una pregunta, ¿no? Sí, 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 sí. Ahí podemos ver el efecto de la continuidad, de la discontinuidad, ¿no? Lo que en un primer momento se puede vivir como continuo, y luego empiezan a aparecer, ¿no?, los efectos de discontinuidad, donde crea la noción, bueno, Winnicott desarrolló bastante esa temática, ¿no?, vinculada con el bebé en esas situaciones, la aparición de algún objeto que sirva como transicional en esas situaciones, y algunos procedimientos que las mamás, los papás enseñan, principalmente las mamás, que es a despedirse. Siempre cuando yo era adolescente me llamaba la atención por qué se le enseñaba a los bebés a decirle chau a las palomas, a los trenes, a los autos, a la caca, al piso, a todo lo que andaba por el mundo se le decía chau. Después, siendo papá, entendí que hay un momento que uno tiene que despedirse. Y para eso se inventó una forma de despedirse que es esta, es abrir la mano y soltar. Si uno observa a los bebés, hay algunos que hacen esto, que más que abrir y dejar ir, agarran. O sea, son los que no quieren saber nada. Y hay algunas mamás, papás, que le dicen al otro, entretenémelo que me tengo que ir. O sea que el bebé no tiene ninguna ceremonia para despedirse, algo que simbólicamente represente soltar, dejar ir, para después agarrar. Esa sería... Sabés, Daniel, que yo me acuerdo tu definición de aplauso en un lugar, sí, en un encuentro que habíamos tenido, sí, sí. y que me encantó, ¿no? Que si querés puedes compartirla. Y comparto, quiero compartir con el grupo que cuando compartimos espacios de familias con bebés pequeños, aunque estén despiertos o dormidos, aplaudimos en lengua de señas para que los bebés no se asusten. Claro, no se asuste, claro, claro. Está bien, está Entonces, bien. ahora sobre el final de este encuentro tengo ganas de pedir para Dani un aplauso bebé. Está bien, está bien. Un aplauso en lengua de señas y me gustaría que contaras porque a mí Sí, sí. No, me estoy encantó, me investigando encantó. los juegos con las manos. Me detuve en esto de las tortitas, ¿no? Y ahí encontré en un investigador que no me acuerdo el nombre, porque eso está publicado en Juegos de Crianza, que él planteaba que el bebé, ante la presencia del adulto, su ansiedad lo lleva a querer agarrarlo antes que esté y que las manos choquen, ¿no? Hay muchos estudios en relación al contacto de las manos, ¿no? Entonces planteaba de que en la realidad, cuando aplaudimos, es un abrazo simbólico, de alguna forma, aunque en su origen fue un abrazo frustrado. Algo de eso debe hacer, porque cuando una persona está en un estado de aflicción, comúnmente golpeamos la espalda con una mano y no con las dos, ¿no? Entonces de ahí el aplauso como representante del abrazo, que estando el otro lejos no se lo puedo dar. Me Sí, encantó, me encantó. sí. Y hoy abrimos el espacio con este tema hermoso que es del abrazo sobre el abrazo. Y tenía muchas ganas que compartieras así, que a mí me había quedado muy, muy grabado lo que Sí, sí. significaba el aplauso y compartir con vos y con todo el grupo esto de evitar aplaudir cuando hay bebés, Claro, ¿no? claro, Para que por más que estén despiertos o dormidos, es un sonido muy fuerte el de un claro. Sí, aplauso, sí, sí, ¿no? sí, sí, sí. Sobre todo si hay mucha gente. Está Así muy bien. que no sé si alguien quiere decir, yo estoy leyendo que te están diciendo unas cosas hermosas, Daniel, en el chat. Igual siempre te las dicen por Facebook, por los lugares por donde andás.
y merecido lo tenés. Vamos a estar a la espera de este libro y te agradezco un montón que hayas compartido con nosotras y con nosotros estos pedacitos de este libro que nos dieron ganas ahora de leerlo. En relación a, bueno, siempre gracias por apoyarnos en esta semana. Gracias a cada uno de las personas que se sumaron. Gracias, María Andrea. Gracias a la red de contacto nutritivo que estamos ahí construyendo esta nueva mirada para que hagamos unas mejores infancias y un mejor comienzo de la vida. Claro. Quédense en las redes, Red Contacto Nutritivo, hay un montón de una agenda hermosa toda la semana. Hay vivos que van a quedar colgados en nuestro Instagram, @Red Contacto Nutritivo, pueden ir viéndolos, hay cosas hermosas, gente hermosa que se suma a visibilizar la importancia del contacto nutritivo, respetuoso, amoroso y los derechos de los bebés, niños y niñas, y que el bebé tiene derecho a ser acompañado siempre, siempre. Vamos por esto, por lograr que ningún bebé esté lejos de su mamá, de su papá, aunque esté viviendo una situación compleja. Vamos por eso. Elis, yo agrego también que el viernes tenemos un encuentro por Zoom también a las 20:30 hablando de los derechos de los bebés, de los recién nacidos, en la vida y en la muerte. Todo nacimiento sagrado y los derechos de los bebés fallecidos al contacto con sus mamás. Ahí. Esto lo vamos a ver. Los derechos de los bebés en la vida y en la muerte sería, ¿no? Sí. Ahí. Así que gracias infinitas a cada uno por sumarse, por estar, por escribir, por pedir el link y la seguimos por la vida, por donde sea, por las redes. Gracias. Por las redes, un placer. Va a quedar grabado este encuentro para las que no pudieron, los que no pudieron verlo. Vamos a tener el link, lo vamos a poder compartir, ¿verdad, Daniel? Sí, cómo no. Sí. Perfecto. Abierto. Sí, pero viste, me gusta pedir permiso. Está bien. Sí. Gracias. Bueno. Gracias a cada uno y gracias a vos de corazón. Siempre, Dani. Un placer. Yo aplaudiendo así. Aplaudiendo en lengua de señas. Aplaudiendo bebé. Gracias. Un placer. Placer enorme. Gracias.